Hola y bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Trenqui, soy asistente de investigación en Global Americans. Si es la primera vez que participan en nuestros eventos, Global Americans es un think tank con sede en Washington, D.C., que tiene como objetivo proporcionar a políticos, académicos y líderes de la sociedad civil con las herramientas necesarias para promover cambios y profundizar las relaciones hemisféricas. Hoy tengo el honor de presentar junto a un excelente panel el evento de las promesas a los hechos, el estado de las reformas en Chile, Colombia y Uruguay. Tras las masivas protestas de 2019 y 2021 registradas a lo largo de América Latina y un gran número de desafíos relacionados a la pandemia del COVID-19, de acuerdo a un reciente estudio publicado por la CEPAL, los gobiernos de la región necesitan responder a las urgentes demandas sociales aprobando reformas destinadas a mejorar la competitividad, promover la seguridad social, acelerar la formalización de las economías y profundizar la integración al mundo. Sin embargo, tanto la negociación como la implementación de estas reformas que apuntan a cumplir con estos objetivos, como son la de seguridad social, laboral, tributaria y educativa, han demostrado ser muy complejas en la región. Por este motivo, hoy vamos a analizar junto a Catherine Galindo Ortiz, Tulio Vera, Mónica Pachón y Felipe Schipani cuáles son las ramificaciones políticas y económicas de estas reformas, cuáles son los obstáculos que enfrentan los gobiernos para su aprobación y cuáles son las perspectivas a futuro. Vamos a analizar en particular la situación en Chile, Colombia y Uruguay, tres países que ofrecen importantes lecciones para entender los desafíos y oportunidades que enfrenta la región. Antes de arrancar, voy a leer brevemente acerca sobre nuestros panelistas. Primero, Catherine Galindo Ortiz es coordinadora de investigación en Colombia Risk Analysis. Catherine realiza investigaciones sobre una variedad de temas, incluidos transporte, seguridad y defensa, política nacional y relaciones internacionales. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Rosario, con énfasis en seguridad y democracia. Ha escrito investigaciones e informes relacionados con la estrategia de seguridad nacional en Colombia, en su cargo anterior en la Armada Nacional. En anteriores roles también realizó análisis de redes sociales, mapeo de tendencias políticas y análisis de sentimientos públicos. Muchas gracias, Catherine, por participar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tulio Vera cuenta con más de 25 años de experiencia en política y mercados financieros, especializado en mercados emergentes. Su experiencia se centra en macroeconomía y riesgo país, así como en los mercados de deuda, tipo de interés y divisas de mercados emergentes. Tulio fue director y jefe de inversiones de JP Morgan, Latin America Private Bank. También dirigió equipos de investigación en ABN AMRO y Bear Stearns. Ha trabajado como responsable financiero del Banco Mundial y analista soberano en Moody's. Actualmente Tulio es el presidente del Consejo Asesor Internacional de Global Americans. Muchas gracias, Tulio, por participar. Un gusto, gracias Alejandro, a ustedes. Mónica Pachón es profesora asociada a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes en Colombia. Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas en la Escuela Política Global y Estrategia de la Universidad de California en San Diego. Ha escrito y publicado extensamente sobre sistemas electorales, diseño de papeletas de votación, relaciones ejecutivo-legislativo en América Latina y diseño institucional a nivel nacional y subnacional. Asimismo, Mónica también es miembro del Consejo Asesor Internacional de Global Americans y bueno, muchas gracias también, Mónica, por participar en este evento. Hola, gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Gracias. Bueno, finalmente, Felipe Schipani es representante nacional en el Parlamento de Uruguay por el Partido de Colorado. Felipe es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República. Comenzó a militar activamente en el Partido de Colorado en las elecciones internas de 1999 y en las últimas elecciones nacionales fue electo representante nacional por la lista 600, sector Ciudadanos, y desde diciembre del pasado año se desempeña como secretario general del Comité Ejecutivo Colorado por el Departamento de Montevideo. Bueno, también muchas gracias, Felipe, por participar y por este tiempo para el evento que nos dedicas. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Un saludo a los contertulios y a todos los que nos están siguiendo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, para empezar, quería preguntarle primero a Tulio, teniendo en cuenta bueno, la necesidad de realizar estas reformas y la lenta recuperación económica en la región, el Fondo Monetario Internacional pronostica para este año un crecimiento del 1,3% para la región. Esto está acompañado de, bueno, aún una inflación elevada, mayor costo de endeudamiento y crecientes tensiones sociales. Quería preguntarte si podías darnos un panorama sobre la situación
macroeconómica y fiscal en la región, y teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la importancia de impulsar este tipo de reformas como la educativa, seguridad social, impositiva y laboral en la región? Gracias. Muy bien, Alejandro. Bueno, un gusto estar aquí. A ver, en términos de la economía latinoamericana en común, yo diría que las dinámicas que se ven en este momento no son muy diferentes que lo que está pasando en la economía global. Me explico. La región está pasando por un rebote, o estamos en la cola, digamos, de un rebote fuerte que ocurrió después del COVID, y se está enfriando rápidamente. Lo podemos llamar la resaca del COVID. La inflación, que empezó a aumentar fuertemente en el 21, ahora se mantiene elevada, pero ya estamos viendo algunas bajas en algunos países en términos de la inflación. Los bancos centrales han sido muy activos, han aumentado tasas, han acotado la política monetaria, pero todavía no están recortando tasas. Y por el lado fiscal se ha mantenido relativamente expansivo, lo que ha mitigado un poco el efecto de la política monetaria. El desempleo o el empleo, digamos, se mantiene fuerte, pero las diferenciales de ingreso no han mejorado mucho, digamos. Eso ha llevado a tensiones sociales, aunque esas han estado un poquito más calmadas últimamente, pero en muchos países han experimentado tensiones sociales, lo que hace que el ajuste fiscal que eventualmente tiene que ocurrir se vuelva más difícil. Entonces yo creo que el primer reto importante para la región es cómo volver a algún tipo de disciplina fiscal en un contexto donde las demandas sociales son fuertes. Y eso un poco vamos a hablar más rato. En términos de qué significa esto para reformas económicas o reformas de cualquier tipo, es un punto, diría, de oportunidad, pero hay que ser muy cauteloso en términos de qué tipo de reformas. Las reformas, en mi opinión, deben ser un mix entre reformas que van a atacar las demandas sociales, o sea, reformas educacionales, reformas de pensiones, pero equilibrado con reformas que atacan o que van al objetivo de ganar eficiencias en la economía y en los mercados, es decir, reformas tributarias, reformas de mercados laborales. Ese equilibrio, cómo se mantienen esos dos objetivos, que en términos políticos pueden ser muy complicados, es el reto más importante en este momento, yo creo, en términos de reformas en la región. Y por último, en algunos países, y yo voy a hablar sobre Chile en un rato, en algunos países el momento parece haberse perdido en términos de reformas. Chile quizás pasó la mejor oportunidad, el mejor momento para hacer reformas, y ya el momento político está cambiando muy fuertemente, pero voy a volver a eso en mi intervención. Ese sería mi panorama, Alejandro. Muchas gracias, Tulio. Ahora sí, para analizar los países, primero quería preguntarle a Mónica y a Catherine también si nos podían dar un panorama sobre la situación en Colombia. Como mencionó Tulio, bueno, el año pasado, cuando asumió Petro, se vio un gran impulso de reformas, se logró aprobar la reforma tributaria, que fue un hecho histórico para Colombia. Pero luego ahora parece haberse perdido el impulso, y quería preguntarle, bueno, primero a Mónica, si nos puedes mencionar sobre el momento político y económico cuando asume Petro, y cuáles son básicamente cuando asume Petro, cuáles son la voluntad popular y cómo se refleja eso en ese momento. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. La verdad es que cuando el presidente Duque termina su periodo y comienza el periodo del presidente Petro, tenemos un año de aceleración económica post-COVID como los demás países, pero esta aceleración económica tiene que ver por un exceso de demanda que está asociado a un gasto, como decía Tulio, de los gobiernos, un gasto excesivo en el que el gobierno trata de volver a poner la economía a moverse, pero también y a consumo de hogares que estaba rezagado. Tenemos una inflación grande de 2 dígitos en Colombia. No teníamos una inflación de 2 dígitos
¿no? Ya varias décadas y esa inflación un poco reflejando una política económica, macroeconómica más heterodoxa. Tenemos una recuperación económica importante, pero no del total de los empleos, porque hay un reemplazo por la aceleración digamos, de la pandemia, de muchos medios digitales, etcétera. Entonces tenemos un reemplazo de empleos, especialmente en ciudades como Bogotá, y eso hace que se genere, digamos, un rezago y una mayor informalidad en los empleos. En términos económicos diría que eso es el panorama. En términos sociales, pues la elección de Gustavo Petro es una elección producto también de la movilización social, en donde hay un nuevo clivaje político sobre reformas estructurales, de las cuales, digamos, Gustavo Petro va a hacer mucho énfasis en los primeros meses de su gobierno. Gracias, Mónica. Y para Catherine, la pregunta es, bueno, ¿qué significó, nos estaba mencionando un poco, Mónica, la llegada de Petro al poder? Quería preguntarte más eso, ¿qué significó, cómo rompió con el pasado, la elección de Petro? Y también si nos podías hablar un poco más sobre cuáles son las principales reformas que está impulsando. Claro, sí. Pues la llegada de Petro, como dijo Mónica, respondió mucho a ese descontento social, al descontento con la política tradicional, al descontento con la situación del país en general, que llevó a partidos alternativos y al primer presidente de izquierda del país a ganar. Entonces también vimos cómo el Congreso en Colombia cambió a partidos más de centro, centro-izquierda, y la victoria al presidente. Sobre las reformas, digamos que sobre las demandas de un cambio en política responde pues también a la agenda legislativa que está presentando el presidente. Entonces, las tres grandes reformas en este momento son las tres grandes que buscan cambiar pues todo el sistema de seguridad social, lo que es la reforma laboral, la salud y la pensional, siendo digamos que la salud la que en este momento está un poco más avanzada en términos legislativos, y es un poco de respondiendo a lo que pasó en la pandemia. El presidente busca cambiar todo lo que es el aseguramiento en salud y el papel que tienen los privados dentro del sistema. Sin embargo, acá digamos que el choque ha sido frente a lo que en realidad plantea la reforma, el discurso del presidente y lo que efectivamente digamos que las necesidades o las falencias que tiene el sistema por cambiar. Entonces, por un lado tenemos a un presidente que dice que las personas no quieren a las EPS, que son las entidades prestadoras de salud, que es como ese privado que está en este momento en el sistema. Dice que no es digamos, no son actores que las personas quieran, las encuestas dicen otra cosa. Vemos también, digamos que el sistema colombiano se ha mostrado que internacionalmente es bueno comparándolo con otros países, pero que tiene falencias y que tiene mucho a mejorar. Sin embargo, la reforma no ataca esos problemas respecto a la cobertura, sobre todo en las zonas más alejadas del país, donde la pandemia fue, digamos que incluso como que tuvo implicaciones más grandes debido a que no había, digamos, camas UCI, no había suficientes especialistas. Eso no lo busca la reforma, sino que sí es un cambio radicalmente del sistema que saca actores importantes como las EPS y también implica mucho manejo público, que significaría, pues ya hemos visto también en Colombia casos de corrupción en el manejo de los recursos por parte de entidades públicas, pero también de los privados. Deja todavía muchos vacíos que se espera que en el Congreso se resuelvan, pero que en este momento no es claro, y que sobre todo fue esta reforma la que provocó pues la división de su gabinete. A principios de año vimos cómo sacó al ahora exministro de Educación Alejandro Gaviria, que durante el gobierno Santos había sido el ministro de Salud y que estuvo muy involucrado y fue muy crítico y abiertamente sobre la reforma a la salud, y posteriormente con digamos que lo que se llamó un revolcón del gabinete donde salieron 7 ministros o se reacomodaron, incluida la ministra Carolina Corcho, que era la ministra de Salud, también porque era como el punto de polarización y de división incluso en su mayoría en el Congreso.
La otra gran reforma que sí pasó en esta legislatura fue la reforma pensional. Logró, digamos, que su aprobación en el primer debate en el Congreso. Esta reforma también busca cambiar nuestro actual sistema de pensiones, pasar de uno donde compite el sistema público y el sistema privado por uno de pilares. Pero pues aquí también digamos que entran varios factores. Las aseguradoras de pensiones son las mayoritarias en temas, por ejemplo, de los TED, de los bonos del Estado, que digamos que es todo el mercado de capitales con el que financia buena parte obras de infraestructura, obras de vivienda. Al eliminar una gran parte o digamos más de la mitad de lo que reciben estas aseguradoras, se corre el riesgo que no tengan fondos suficientes para comprar TES y mover el mercado de capitales, lo cual pues de per se afecta el financiamiento del Estado. Y también pues ha habido mucha polémica sobre quién va a manejar, digamos, los pilares de contributivo y semicontributivo, ya que digamos que diferentes actores han hecho, digamos que algunas declaraciones bastante polémicas que ponen mucha incertidumbre en los mercados y eso también es como muy reaccionario. Y la última reforma, que es la laboral, que en esta legislatura no pasó, pero que el gobierno ya anunció que la va a volver a pasar el 20 de julio, es digamos que al régimen laboral. Y acá como la principal como cuestionamiento es que no es una reforma que busca crear nuevos trabajos, sino que busca es volver a plantear algunos derechos que se les habían quitado a los trabajadores en reformas pasadas, en orden bajo el argumento como de crear más trabajos, abaratando de alguna forma, poniéndolo en palabras coloquiales, la mano de obra, pero no sucedió. Entonces, temas como los recargos nocturnos, temas como el tipo de contratación que se va a implementar, todo eso tiene un costo para las empresas que en momentos de recuperación económica o en momentos con una inflación tan alta tendría implicaciones no solo para las empresas que son las generadoras, sobre todo pues del empleo y sobre todo las pequeñas y medianas que son casi el 95% del tejido en Colombia, sino también para el consumidor final, pues toda la cadena de producción aumenta, el producto final también aumentaría. Muchas gracias, Catherine, por esa introducción y mención de las reformas. Antes de pasar a Uruguay, quería preguntarle a Tulio sobre Chile, porque vemos similares dinámicas en lo que sucede en Chile con Colombia, que el momento, bueno, de las reformas se ha perdido. Y bueno, vimos como, bueno, Boric llegó a la presidencia de Chile tras, bueno, una serie de protestas con la voluntad de expandir el rol del Estado y hacer, bueno, responder a las demandas sociales. Y bueno, más de un año y medio de la presidencia no ha logrado aprobar su principal reforma, que es la tributaria, la que le permitiría hacer mayores cambios. Y en ese sentido quería preguntarte sobre la situación actual política en Chile, también en medio de un proceso constitucional. Y bueno, ¿cuál es la importancia, bueno, de esta reforma para Boric y cuáles son sus perspectivas para la agenda en lo que queda del mandato? Ok, gracias Alejandro. Son varias cosas. Déjame empezar un poco con el ambiente político. En Chile, al igual que Colombia, mucha de la historia empieza con lo que se llama el estallido social, que ocurrió en octubre del 2019 y que cambió mucho la dinámica política. El estallido social responde al hecho de que Chile pasó por 30 años de reformas económicas y eventualmente se volvió la economía más dinámica y que crecía más rápido en Latinoamérica. Pero en la última década la economía parece haber perdido el dinamismo y entró en lo que se llama, en inglés le llamamos el middle income trap, que es el estancamiento de mediano ingreso. Entonces, este estancamiento o este enfriamiento mostró algunas debilidades en el modelo económico que eran como la desigualdad y la falta de oportunidad para mucha gente. Entonces eso llevó un poco al estallido social y mi impresión en términos políticos, económicos de Chile en este momento es que estamos pasando por en este momento, estamos pasando por el segundo punto de inflexión político en la evolución de los últimos 4 años. ¿A qué me refiero? El primero ocurrió con el estallido social y eso se resolvió con lo que llamábamos la respuesta del gobierno, que era un gobierno en ese momento de derecha,
de poner en marcha un proceso constitucional, es decir, cambiar la constitución que se consideraba ilegítima, porque venía de la época de Pinochet, que se creó en el 1980, y después vino la elección de Gabriel Boric en marzo, a finales del 21, y luego con la idea de que iba a atacar las demandas sociales. Eso fue la primera ola, diría, del punto de inflexión. El proceso constitucional fue evolucionando y llegó a su punto máximo en el plebiscito del año pasado, que fue en septiembre, donde la enmienda constitucional fue rechazada por 62% de la población. Eso fue un rechazo importante y desde un principio puso al gobierno de Boric en complicaciones políticas. Boric entró en marzo del año pasado e inmediatamente quería aumentar el rol del Estado y puso en marcha dos reformas importantes. Una es la reforma tributaria, mejor dicho, la reforma tributaria y de gasto, y la otra es la reforma de pensiones. También la reforma constitucional, o la enmienda constitucional se puede llamar una reforma, pero me concentro en estas dos que son las de tributos y la de pensiones. La de tributo, originalmente era muy ambiciosa. Los pronósticos eran que iba a generar 4% del producto en términos de recursos adicionales en 4 años, y eso se ha ido reduciendo continuamente desde entonces. Pero cuando ocurre el rechazo de la primera constitución en septiembre del año pasado, el péndulo político empieza a cambiar radicalmente. Y eso creo que es el segundo punto de inflexión político en Chile. Es esto que empieza, el proceso que empieza a raíz del rechazo de la primera constitución. Y en marzo de este año, la reforma tributaria es rechazada por la Cámara de Diputados, y desde entonces el gobierno ha estado un poquito, digamos, pataleando, tratando de cambiar, negociar, etcétera, una segunda enmienda de la reforma tributaria. El panorama se ve difícil para la reforma tributaria. Para volver a introducirla, se vuelve a entrar en el Senado y necesitas un quórum de 2/3 del Senado. Entonces, lo que ha pasado es que el gobierno un poco ha tenido que negociar con los gremios de empresarios, con una serie de gentes, y lo tiene bastante difícil en este momento. La segunda reforma importante es la de pensiones, y la reforma de pensiones todavía está, digamos, al nivel de que se está negociando. Todavía no se ha puesto el bill de la enmienda al Congreso. Se espera que eso va a ser más tarde este año, y la reforma pensional o de seguridad social es muy importante porque una de las demandas de los que protestaban durante el estallido era cambiar el sistema de pensiones o de previsión social, y eso todavía está, digamos, en veremos. Entonces estamos en un momento donde se ha vuelto todo muy ideológico. La derecha ha tomado mucha ascendencia. Hay un partido que se llama el Partido Republicano, que fue el partido que perdió las elecciones a finales del 2021, que ha tomado mucha ascendencia y se ha vuelto muy popular. Y ahora el tema principal es el tema que viene otra constitución. Se está armando una nueva constitución que va a ser menos ambiciosa y quizás menos dogmática que la primera. Y esa constitución se va a poner a un plebiscito nacional en diciembre. Ahora, el Partido Republicano que acabo de mencionar tiene 35% de los asientos en el Consejo Constitucional. Si añades los otros partidos de derecha, estamos hablando de una mayoría que en el Consejo Constitucional por parte de la derecha. Entonces, lo que va a salir seguramente hacia finales de este año, y lo que se va a votar a finales de este año, va a ser una constitución que tiene un tilde más de derecha ideológico. Entonces, la razón que menciono esto es porque el punto importante aquí es que el péndulo político se empezó a mover muy rápido, empezando el año pasado, justo después de la elección de Boric, y que los eventos políticos han un poco atropellado
al proceso de las reformas. Entonces las reformas se han quedado estancadas porque el péndulo se fue muy a la derecha. Entonces ahora la posibilidad de que Boric pueda sacar adelante algún tipo de reformas, la tributaria un poco diluida o la de pensiones, se ve cada día más difícil. Entonces, ahí está donde está el panorama político, económico en este momento, y nada, eso creo que es mi respuesta a tu pregunta, Alejandro. Sí, muchas gracias, Tulio, por la respuesta. Y ahora, bueno, pasando a Uruguay, Felipe, quería preguntarte, bueno, Lacalle Pou asumió la presidencia, al igual que Petro en Colombia y Boric en Chile, con una agenda de reformas muy importante. Y bueno, al igual que estos otros dos presidentes, Lacalle Pou, el Partido Nacional, no cuenta con mayorías en ambas cámaras, y por esto se creó lo que se llama la coalición multicolor, de la cual el Partido Colorado es parte. Y quería preguntarte, bueno, se logró aprobar la reforma de seguridad social, que fue una de las principales promesas en la campaña, y a diferencia de Colombia y Chile, la coalición multicolor ha logrado mantenerse unida pasado esta importante reforma, y quería preguntarte un poco que nos comentaras la situación política en Uruguay y cómo funciona la coalición multicolor, como se le conoce en la prensa, y un poco la experiencia de Uruguay, y si nos puedes contar un poco cómo fue el debate de la reforma. Bien, la coalición multicolor o coalición republicana, lo cierto es que no tiene nombre, pero se la denomina de múltiples maneras, fue conformada previo a la instancia de balotaje. El sistema electoral uruguayo tiene una doble vuelta. En la primera se elige el Parlamento y los dos candidatos más votados, si ninguno supera el 50%, pasan a la instancia de balotaje. Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, pasó a esa segunda vuelta, y allí el resto de los partidos de la coalición suscribimos un acuerdo programático. Ese fue el sustento de la candidatura de Lacalle Pou hacia el balotaje, un acuerdo programático bastante resumido, de 13 puntos, llamado El País, que de alguna manera es nuestro contrato en el marco de la coalición de gobierno. Tenemos una máxima: todo lo que está acordado en ese compromiso por el país y fue refrendado por la ciudadanía cuando votó, es letra sagrada, ¿no? Y por tanto estamos todos los partidos obligados a apoyarlo. Y todo lo otro, todas las cuestiones que surgen imprevistamente en la gestión de gobierno, es materia de negociación. La coalición de gobierno le asegura al gobierno de Lacalle Pou gobernabilidad. Todos los partidos que integramos la coalición tenemos presencia en el Poder Ejecutivo, a través de ministros, en los distintos organismos del Estado, y tenemos una mayoría operativa en el Parlamento, que es lo que le ha permitido al gobierno, como tú decías, Alejandro, impulsar reformas muy importantes para el país. Reformas que ciertamente se dilataron, como ocurrió en muchos países del mundo entero a partir de la pandemia. Aquí en Uruguay, el 13 de marzo del año 2020, aparecieron los primeros casos de coronavirus, y a partir de ese momento hubo que declarar la emergencia sanitaria. Y las prioridades del gobierno cambiaron por completo. Los libretos de los gobernantes se trastocaron. Hubo que atender la situación sanitaria, y creo que el Uruguay lo hizo muy bien, ¿no? Y es reconocido en el mundo entero cómo manejamos la cuestión sanitaria y cómo la compasamos también a la cuestión económica y a la cuestión social. La ministra de Economía del Uruguay decía que había que mantener los motores de la economía encendidos. Uruguay no fue hacia el cierre absoluto de la actividad económica como ocurrió en otros países de la América Latina y como ocurrió en Europa. Aquí la educación se mantuvo abierta. Fuimos de los pocos países del mundo en donde prácticamente hubo muy pocas semanas de cierre de los establecimientos escolares. La actividad económica siguió funcionando, y eso nos permitió salir rápidamente de la pandemia y tener en el año 2022, que fue el primer año sin pandemia, bueno, un crecimiento económico muy importante, superior al 5% del producto.
Y pese a los gastos extraordinarios que se generaron a partir de la pandemia, en donde se gastaron más de 2.000 millones de dólares, que para el presupuesto del Uruguay son muchos recursos, porque hubo que invertir no solo para atender la cuestión sanitaria, sino para apuntalar la actividad económica de muchos sectores que se vieron muy resentidos. Pese a todo eso, el Uruguay pudo cumplir con las metas fiscales que se había propuesto. Nosotros llegamos al gobierno con un déficit fiscal muy alto que había dejado el anterior gobierno, de superior al 5% del producto. Bueno, pese a los gastos excesivos, se logró abatir el déficit fiscal. Salimos de la pandemia y recuperamos rápidamente la generación de puestos de trabajo. El gobierno había asumido, previo a la pandemia, en marzo del 20, con una desocupación del orden del 10%, hoy está en 8%. Se prenden algunas alarmas aquí en Uruguay por la situación argentina. Nosotros tenemos toda una zona del país, del litoral, que tiene frontera con la Argentina y estamos experimentando las dificultades de la diferencia cambiaria, que hace que muchos uruguayos crucen permanentemente a la Argentina para hacer sus compras, para obviamente tratar de abaratar costos. Eso es un drama que está sufriendo la actividad económica del Uruguay y lo está sintiendo. Pero en general, en términos económicos, en términos laborales, en términos sociales, seguimos bajando la pobreza, ¿no? El gobierno ha tenido una fuerte política de atender a los sectores más vulnerables. Por tanto, pasando línea, yo creo que la situación hoy del Uruguay es una buena situación. Y pasada la pandemia, recién allí pudimos atender las reformas estructurales que había que hacer en el país. Que básicamente eran dos: la reforma de la seguridad social y la reforma de la educación. Dos reformas muy complejas porque no obtuvimos, lamentablemente, el apoyo de la oposición política, del Frente Amplio. La reforma de la seguridad social es un tema que en el Uruguay se viene conversando desde hace muchísimos años, que era absolutamente impostergable, que los anteriores gobiernos anunciaban, pero no tomaban decisiones. Y este gobierno, pese a los costos políticos, porque convengamos que en términos político-electorales no es redituable hacer una reforma de la seguridad social, decirle a la gente que va a tener que trabajar más, no es agradable para nadie. Pero había que hacerla básicamente por dos razones, por las mismas razones que la tienen que hacer todos los países. Afortunadamente, la expectativa de vida de los seres humanos ha crecido mucho, producto del avance tecnológico, del avance de la medicina, y eso hace que vivamos más y que por tanto durante más tiempo seamos jubilados y tengamos que cobrar las jubilaciones y pensiones que nos brinda el Estado. Y asimismo, en el otro extremo, Uruguay, como el mundo entero, viene experimentando una baja persistente en la natalidad. Entonces es una cuestión de sentido común, no hay que ser ningún especialista para advertir de que si van a haber menos trabajadores en el futuro y durante más tiempo va a haber que pagar jubilaciones, el sistema, si no lo reformas, en algún momento va a colapsar. Y básicamente eso fue lo que se hizo. Se aumentó la edad de jubilación de 60 a 65 años, poniendo foco en apoyar aquellas jubilaciones y pensiones más deprimidas. No voy a negar que fue un tema que generó conflicto en la coalición de gobierno, porque uno de los partidos estuvo ciertamente reticente a avanzar en esta reforma, bueno, pero finalmente logramos sancionar la ley y la reforma de la seguridad social hoy es una realidad. Y para finalizar, la reforma educativa, desde mi punto de vista, la reforma más trascendente que ha encarado el gobierno, que está en marcha. Uruguay, que supo ser un país de avanzada en cuanto a su educación en América Latina, venía experimentando un deterioro muy importante en estos últimos 15 años. Somos todavía de los países de América Latina que menos egreso de la educación media tiene, ¿no? Solo 4 de cada 10 jóvenes terminan la educación media y ese es un drama nacional. Y si eso lo abrimos y vemos por quintil de ingreso, el quintil 1 solo tiene un egreso de 18 cada 100. Y eso realmente es un drama porque habla de un país que no tiene perspectiva de futuro, en una
en una civilización como la nuestra, en donde la educación hoy es la fuente de crecimiento, de riqueza y de desarrollo fundamental. Entonces, el gobierno encaró una reforma profunda, denominada transformación educativa, que tiene 3 focos: un foco en el cambio curricular, ¿no? Nuestra educación estaba enfocada en la vieja concepción de los contenidos, en la educación memorística, en la educación asignaturista, en la educación clásica, en donde el docente se ponía delante del salón y recitaba la lección y los estudiantes tomaban nota. Lo que hizo el Uruguay es, digamos, hacer lo que ha hecho el mundo entero, ir hacia la educación por competencias, formar a nuestros jóvenes para saber, pero también para saber hacer, y ese es un cambio que se está implementando en el país, en toda la educación. El segundo ítem de la transformación educativa es la formación de los docentes, y en ese sentido se le ha habilitado a los docentes a que se les reconozca el título universitario en sus titulaciones, que este era un viejo reclamo del cuerpo docente del país, y es fundamental, si nosotros queremos tener una buena educación, tener a los mejores docentes. Y el tercer punto de la transformación de la educación es apuntalar justamente a los sectores más vulnerables, que son los que más requieren de una educación pública que les dé oportunidades, y por eso se han creado en diferentes puntos del país escuelas de tiempo completo, ¿no? Para atender justamente a esos sectores vulnerables que muchas veces no encuentran en sus familias el ámbito para la contención y necesitan de una presencia del Estado para suplir las carencias que tienen. Por tanto, son esas las reformas que ya están en marcha, y bueno, obviamente son reformas muy combatidas, porque persiste en el Uruguay una visión ideológica, si se quiere, muy sesentista, ¿no? Contraria a todo lo que supone hacer cambios en educación. Y bueno, pero el gobierno está sosteniendo esos cambios, y llegamos al proceso electoral que vamos a tener el año próximo con un país en crecimiento y con un país que ha implementado reformas muy importantes. Gracias, Felipe. Muy interesante lo que mencionás, sobre todo la estabilidad. En ese sentido, para volver a Colombia, quería preguntarle a Catherine, bueno, vimos luego la asunción de Petro, un impulso, se aprobó la reforma tributaria, y luego, bueno, en abril, el 24 de abril, se quebró la coalición parlamentaria, el pacto histórico, y bueno, salieron algunos ministros, y quería preguntarte cómo se llegó a ese punto luego de, bueno, un comienzo de presidencia con bastante entusiasmo. Bueno, pues efectivamente, cuando Petro asume el poder, llega con una coalición, con una aplanadora en el Congreso, también por la victoria de partidos alternativos en esta nueva, digamos que, legislatura. Sin embargo, digamos que los choques que hubo sobre la reforma a la salud, donde incluso ministros como el exministro Gaviria, el exministro Campo, se pronunciaron, digamos que, respecto a ciertos puntos que no estaban de acuerdo. También dentro del Congreso, partidos como de la U, que tiene ahí la Francisco Toro como pues la directora del partido, que digamos que es parte del sector salud. También incluso el expresidente del Congreso, Roy Barreras, se pronunció sobre, digamos, también en desacuerdo. Luego le siguió el Partido Conservador y los partidos liberales, que forjaban la coalición, que le daban la mayoría del Congreso, estaban en desacuerdo con la reforma, y el gobierno, al pararse en líneas rojas y no ceder, porque digamos había reuniones con sectores, con los partidos, pero eso no se veía reflejado en los cambios que se presentaban para la realización de la ponencia. Todo eso hizo que entre, digamos que el no reflejarse los cambios que exigían los partidos tradicionales y el gobierno en pararse, en no ceder en los cambios, pues que hubiera un fraccionamiento, y sobre todo tras la salida, digamos que en ese segundo revolcón del gabinete, donde salieron ministros como que eran de cierta forma cuota de los partidos, también hizo que el partido de la U y el partido conservador se declararan en independencia, digamos que también quitándole las mayorías, y lo que vimos fue un cambio de estrategia del gobierno. Entonces, en lugar de acercarse a los directores para dialogar posibles cambios, vimos que para pasar la reforma a la salud lo que implementó fue una estrategia de negociación 1 a 1
con los congresistas en las comisiones séptima, que es donde, digamos, que se debate en un primer lugar estas 3 reformas. Entonces vimos acercándose a los congresistas de los partidos liberales, a los congresistas de los partidos del partido de la U y del Partido Conservador para lograr su apoyo independientemente de la posición que tomaran los directores de partido, lo cual hizo que reaccionaran llamando a la ley de bancadas que obliga a sus congresistas a votar en conjunto con la decisión que toma el partido. Entonces, eso en medio, digamos que elecciones, este año en Colombia tenemos elecciones regionales, no es una estrategia, digamos que políticamente inteligente, dado que no es lo mismo, digamos que negociar con un partido entero a negociar con cada congresista sobre qué puede dar a cambio en sus regiones. Y acá en Colombia hay algo que se llama ley de garantías, que por, digamos, todo este periodo de campañas evita que los congresistas o se pueda, digamos que realizar contratos de obras públicas o que se pueda contratar. Entonces, todo eso también limita el alcance que pueda tener el gobierno negociando con los congresistas y que si se aplica la ley de bancadas, los congresistas están obligados por ley a votar la decisión que toma el partido para evitar ser sancionados o digamos también digamos alguna repercusión después que pueda tomar sobre su curul. Eso llevó al fraccionamiento y a un Congreso que ahora empieza el 20 de julio completamente diferente. Ya el gobierno no va a tener esa mayoría, digamos que casi garantizada, sino que ahora tiene una coalición mucho más fraccionada, un partido liberal que está demandando mucho más, digamos que, o que negociaciones, y que incluso los mismos partidos, estos 3 partidos, antes de finalizar esta legislatura, le pidieron al gobierno que retirara las 3 reformas y que hubiera un proceso de negociación y de consenso mucho más amplio para volverlas a presentar en esta próxima legislatura, pero que también va a haber un Congreso mucho más lento, mucho más reacio, o los partidos mucho más reacios a pasar ciertas reformas polémicas con el fin de evitar digamos que algún castigo político o electoral de cara a las elecciones que nos enfrentamos el 29 de octubre. Muchas gracias, Catherine. Y en este sentido quería preguntarte a ti, Mónica, ¿qué se espera, bueno, de cara al futuro, la gobernabilidad de Petro? He visto que él sigue insistiendo acerca de la necesidad de pasar las reformas, y cómo crees que va a ser la relación con el Congreso y el futuro en términos de gobernabilidad. Bueno, primero quisiera hacer como digamos, unas apreciaciones. Yo creo que la forma en que el presidente Gustavo Petro construyó la coalición tiene que ver con nuestro sistema electoral. Distinto a Uruguay, nuestras elecciones legislativas son antes de la primera vuelta, ¿sí? Y nosotros tuvimos ese momento y ya estaba elegido el Congreso, al partido del presidente, la coalición Pacto Histórico le había ido muy bien, pero a otros partidos también les había ido muy bien, que siempre históricamente les va muy bien, que es el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, que son partidos que tienen, digamos, un rasgo muy personalista y no necesariamente un rasgo ideológico. Lo que es sorprendente del proceso de este último año del presidente Petro es que volvió a los partidos menos ideológicos de la historia, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, ideológicos. Y nunca antes visto en el Congreso de la República el Partido de la U, el Partido Conservador, el Partido Liberal, sancionando miembros que se fueran en contra del partido. Eso que menciona Catherine, eso nunca había ocurrido en Colombia. O sea, esto es algo sin precedentes. ¿Por qué? Pues porque el presidente Petro se metió con la Constitución del 91. ¿Cuál es el core de la Constitución del 91? La cooperación público-privada en la prestación de servicios públicos. Entre otras cosas, esto es lo fundamental. ¿Y qué hizo Gustavo Petro? Gustavo Petro estableció una guerra estructuralista entre ricos y pobres, uno, y ahí su discurso es súper exitoso, pasa la reforma tributaria en el primer semestre que no aumenta la base de tributación, se le cobra
a las empresas, se le cobra a las mismas personas porque no se cambia el umbral de tributación para los colombianos y se le impone a las empresas un costo infinito en términos prácticos. Entonces, usted tiene un presidente que logra pasar una reforma tributaria que tiene un recaudo importante, de los recaudos estructurales más importantes, pero pues digamos con un discurso estructuralista donde los ricos y los empresarios y debe pagar, ¿cierto? Entonces ahí hay una discusión que es la primera discusión estructuralista del gobierno. La segunda discusión tiene que ver con el neoliberalismo. Y el neoliberalismo al que Petro, digamos, está atacando es el vínculo de los privados con los públicos para la prestación de servicio público. Y ahí entonces también está la discusión que Catherine mencionaba sobre pensiones, sobre salud, y pues en la reforma laboral, en donde se quieren imponer más costos a las empresas por esos derechos de esos trabajadores formales. Entonces, ¿qué pasa? Gustavo Petro logró algo que no ha pasado en la historia del país reciente, y es ideologizar, volver a los partidos más disciplinados y hacer que los partidos que siempre se han independientes, que han estado, digamos, en ese margen para poder negociar, tomaran una posición. De hecho, pues es sin precedentes que el Partido del Liberal, el Partido de la U sean independientes, Cambio Radical y el Partido Centro Democrático, que son los partidos más a la derecha colombiana, pues en la concepción de derecha colombiana se declaran en oposición y el gobierno queda con una mayoría muy reducida. Yo creo que el presidente, porque es presidente y este régimen es un régimen presidencialista, va a poder negociar algunas cosas. ¿Sí? Algunas cosas. Y creo que en la reforma pensional él tiene algunas probabilidades importantes porque hay una conciencia de que la reforma pensional se requiere y pues va a tener que negociar. Pero se le cayó Roy Barreras, que era su senador estrella, que era el artífice, ¿no? El genio de manejar las coaliciones en el Congreso, y no tiene senadores con experiencia, no tiene representantes con experiencia, cometen muchos errores procedimentales en las negociaciones, y eso le va a pegar durísimo en el futuro porque todas esas leyes están con demandas de constitucionalidad y es probable que se caigan partes de esas reformas. Y lo otro es que va a tener, digamos, un mundo en donde, pues, si se va otra vez a luchar contra la reforma contra la salud, pues va a tener un mundo más, de pronto, más radicalizado. Pero yo no sé, yo creo que la persona que les diga a ustedes que sepa qué va a pasar en Colombia está mintiendo, porque esto no tiene precedentes en Colombia, ¿sí? Esta actitud del presidente de atacar el Congreso, de decir que los colombianos que salen a marchar son arribistas y son no sé qué, esto, digamos, realmente en Colombia no lo habíamos visto. Entonces, y un presidente que además en términos macroeconómicos no es muy responsable. Entonces, nosotros siempre teníamos como un ejecutivo que era más responsable que el Congreso, y ahora resulta que el Congreso es más responsable que el ejecutivo en términos macroeconómicos. Es muy raro, ¿sí? Entonces, yo la verdad creo que hay mucha incertidumbre y ese es parte del problema, que no sabemos cómo se va a reconfigurar la coalición de gobierno. Sabemos que los líderes de los partidos están mucho más activos, están mucho más asustados, digamos, por la historia y por el futuro del país, pero yo sí creo que pues el presidente va a tender a hacer uso de sus competencias o de su jurisdicción unilateral. Hace poquito dijo que iba a declarar un estado de emergencia económica y social, y entonces ahí viene la Corte y seguramente lo va a parar. Pues si declara esto en La Guajira, puede ser que se lo acepten, pero puede que no. La historia reciente dice que la Corte no acepta este tipo de acciones unilaterales. Entonces, la verdad es que estamos frente a un mundo muy incierto en donde, pues, narrar la gobernabilidad del presidente en este momento, pues yo no creo que ni el mismo presidente sepa a qué se enfrenta en los próximos meses. Gracias, Mónica. Catherine tenía un comentario para hacer.
Sí, dos cosas sobre eso que decía Mónica, y es, yo creo que ante tanta incertidumbre, exacto, el Congreso y la institucionalidad en Colombia se han hecho más fuertes. Entonces, el actuar, digamos, de la Corte Constitucional, que durante este mes dijo que tenía la potestad de evaluar leyes una vez, digamos, sean aprobadas en el Congreso, entonces ya sea por, digamos, por el tema constitucional o por los vicios de trámite, entonces ahí también va a marcar mucho la posibilidad que esas reformas que el gobierno quiere pasar efectivamente se apliquen. Por ejemplo, la reforma a la salud aún tiene todo el debate si es una ley ordinaria, una ley estatutaria, y la Corte tiene entonces la potestad de tumbarla. Y lo otro que también decía Mónica es el tema de las protestas, el poder de la calle que dice Petro, como una forma de presión al Congreso, y que vamos a ver un presidente que va a llamar mucho más a las calles conforme sus reformas no pasen en el Congreso, pero que al final de la cuenta es el Congreso el que tiene el poder, es el Congreso el que aprueba o no aprueba las leyes. Pero esto también es un poco decir, yo quiero, pero el poder tradicional no, para volver un poco como esa base radical que apoya el presidente para que siga, digamos que detrás de su ideal, pero todo eso va a tener repercusiones en las elecciones regionales, que son también las que pueden mover el mapa político del país, con un presidente con una favorabilidad, digamos que del 40% en este momento y ha venido cayendo, que llame tanto a la calle y que no son las protestas con más personas, incluso la oposición ha logrado duplicar las personas que salen a la calle, todo esto también genera más incertidumbre y un Congreso mucho más reacio, líderes mucho más reacios a pasar las protestas, en lo cual deja como en un limbo toda la agenda legislativa del país. Gracias, Catherine. Y quería hacer una pregunta a Tulio. Vimos como el proceso de Petro fue de entusiasmo a más radicalización, lo que nos mencionaba Catherine y Mónica, y en el caso de Chile, vimos como Boric se fue moderando, y bueno, tú nos mencionabas que si él quiere aprobar las reformas tienen que ser menos ambiciosas de las que él planeaba, y cómo esto repercute en su coalición de gobierno actual, y cuáles son las perspectivas de gobernabilidad que tiene y aprobar estas reformas. Ok, son varias cosas. Sí, creo que Boric se ha vuelto por necesidad cada vez más pragmático. Y eso creo que hay que darle crédito en ese sentido. Ha mantenido a su ministro de Hacienda, Mario Marcel, desde el principio, que es un tecnócrata, una persona que le dio estabilidad a los mercados y a los inversores extranjeros. Viene del Banco Central de Chile. Y sí, al ver que la ola ideológica política se iba en contra de él, ha tratado de moderar su actitud. Dicho eso, se ve difícil para las reformas. Creo que ahora, en este momento, la tributaria está en una discusión entre los empresarios que no quieren ver ningún tipo de suba de impuestos y el gobierno que quiere subir algo de impuestos, quiere tener un mix de suba de impuestos y más eficiencias en la colección y en atacar la evasión de los impuestos. Si no hay una suba de impuestos, entonces el gobierno le va a costar mucho cumplir con sus promesas de más gastos. Y en este momento, como te decía, se ve difícil. Quizás la vuelve a proponer en el Senado a finales creo que en octubre. Si no, tienen que esperar hasta marzo del próximo año para que volver a presentar una reforma tributaria totalmente diferente, quizás muy, muy diferente. Desde aquí a marzo del próximo año pueden pasar muchas cosas. Entonces, eso queda en el aire. Y la segunda, la de pensiones, puede que lleve a algún tipo de aprobación hacia finales de este año, principios del próximo, pero también se ve complicado con todo el panorama político. Entonces, al final del día, creo que el gobierno de Boric, porque se le ha ido toda la política en contra, va a terminar con muy pocas reformas sobre la mesa que se van a ver aprobado. Y eso para él es una desilusión. Pero sí creo que hay que darle el crédito de que es un tipo relativamente pragmático que está cambiando un poco la manera que piensa. No sé si la manera que piensa, pero la manera que está actuando. Creo que ahí es donde estamos y
para mí hay tres cosas que van a determinar un poco el futuro de todo esto. Uno es la constitución que sale para que se vote en diciembre y cómo resulta ese otro plebiscito. Creo que si no se pasa esa constitución, creo que se acabó el tema de la constitución. La gente está un poco harta de la constitución. Segundo punto, creo, ¿qué es lo que va a pasar con el Partido Republicano? Esto que mencioné antes, y hasta qué punto sigue evolucionando el péndulo ideológico hacia la derecha. Eso es una pregunta, una incógnita. Y tercero es, ¿cuál es el verdadero Boric? Si verdaderamente se va a tornar una persona verdaderamente pragmática o si es simplemente una actitud política. Me parece a mí que tiene bastante de genuino, pero también es algo que tiene por verse. Entonces, creo que esas tres cosas van a determinar, para el bien o para mal, a dónde va la evolución de la economía y de la política chilena. Muchas gracias, Tulio. Y bueno, para Felipe, una pregunta similar que le hice a Catherine, Mónica y Tulio. Bueno, la coalición republicana multicolor demostró tener mucha fuerza durante este periodo de gobierno. Nos mencionaste que Uruguay estaba a punto de entrar a un año electoral. ¿Cuál crees que es el futuro de la coalición? Si se va a mantener en el tiempo. ¿Qué pensás que pueda suceder en este sentido? ¿Van a seguir los mismos actores juntos? Y bueno, hablaste un poco del gran problema de Uruguay, que es el tema de la educación. Si crees que esta reforma se va a continuar en el tiempo a pesar de que haya un cambio de signo político en el país. Yo creo que la coalición de gobierno llegó para quedarse por una cuestión bien sencilla. Enfrente, en la oposición, tenemos otra coalición, ¿no? El Frente Amplio tiene naturalmente un recorrido histórico de mucho mayor tiempo, fue conformado en el año 1971, pero está integrado por partidos políticos, todos de izquierda, pero que va desde socialdemócratas hasta comunistas. Y por tanto, es un estímulo, yo diría, de supervivencia de todos quienes hoy integramos la coalición de gobierno, mantenernos unidos, porque es la forma de gane quien gane dentro de la coalición. Por supuesto, yo aspiro a que el candidato de la coalición sea Colorado, los blancos aspiran a lo propio, el otro partido, que es Cabildo Abierto, aspira a que su candidato sea el más votado, pero en todo caso, si no estamos juntos, va a ser muy difícil competir contra la otra coalición política que existe en el país. Además, ¿con qué credibilidad vamos a romper la coalición cuando falte un año para las elecciones? ¿Cómo vamos a decirle a la ciudadanía que vamos a asegurar la gobernabilidad en el país y una segunda etapa de reformas si rompimos la coalición hace meses o hace semanas y no tenemos, por tanto, mayorías operativas para gobernar? Aquí se ha hablado mucho en el país, analistas, politólogos, de que a la coalición le quedaba muy poco. Esto ya es desde el inicio del gobierno. Sin embargo, yo creo que todos somos conscientes de que es absolutamente necesario mantenernos unidos para poder gobernar, porque de lo contrario es darle la carta del triunfo a la hoy oposición política, que por supuesto aspira a ganar las elecciones. Por tanto, el mayor estímulo que tenemos los partidos políticos de la coalición es la aspiración que tiene cualquier partido político en cualquier parte del mundo, que es gobernar, que es ejercer el poder, que es incidir. Y somos conscientes que solo lo podemos hacer si unimos nuestros votos y estamos todos juntos. Además, la coalición de gobierno, a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde vemos que los partidos en una instancia electoral aparecen, en la otra desaparecen, que hay un transfugismo político, como se le conoce, muy alto, la coalición de gobierno la integran los dos partidos políticos más viejos del continente, ¿no? Como son el Partido Colorado y el Partido Nacional, que tienen 187 años de historia. Por tanto, el sistema político uruguayo es un sistema muy estable. No va a ocurrir aquí en Uruguay, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile en estos últimos tiempos, en donde de un momento a otro hubo un viraje de la derecha de Piñera a partir de descontento hacia la izquierda de Boric,
y ahora hay un fenomenal descontento con Boric y todo indica que el camino es hacia la derecha. Eso en Uruguay es muy difícil. Obviamente hay cambios de bloques, pero los cambios son como nuestra geografía, ¿no? Suavemente ondulados. Por tanto, es perfectamente esperable de que la coalición siga funcionando, de afianzar las reformas en lo que queda del periodo de gobierno, fundamentalmente la reforma de la educación, y esperar que el nuevo gobierno continúe con las reformas que han sido muy positivas para el país, enfrentándose a un grave problema, ¿no? Particularmente lo que tiene que ver con la educación, que es la presión sindical. Los sindicatos de la educación en el Uruguay son los sectores más conservadores de este país, son acérrimos defensores del statu quo, de que nada cambie, le han impedido al Frente Amplio hacer las reformas que se propusieron. Por tanto, el nuevo gobierno va a tener, si es del Frente Amplio, ojalá que no, bueno, que enfrentar también esa presión sindical para volver atrás con los cambios. Ojalá que no sea así. Lo que nosotros vamos a decirle al país en ocasión de las elecciones es que la única forma de garantizar la continuidad y la profundización de los cambios es votando esta coalición que se animó a romper con el statu quo y avanzar en esos cambios imprescindibles para el país. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, no quiero hacer más abuso del tiempo de todos. Habíamos dicho 1 hora y quería agradecerles a todos por el tiempo y muy interesante las perspectivas de distintos países y los desafíos que se enfrentan. Si bien hay algunas similitudes, quizás en Colombia y Chile, tenemos el ejemplo Uruguay, pero es importante, seguir atento a estos acontecimientos para, saber cuáles son las principales tendencias en la región. Y nuevamente muchas gracias a todos y en nombre de Global Americans agradecerles otra vez.